Bien, continuando con el control. Este es un control simple que se le hizo anteriormente con los motores que no tenían encoder. Y ahora se les está poniendo a estos nuevos motores correspondiente al ángulo, ¿no?, en el que se encuentra. Como podemos ver acá en los datos, el primer valor es 90, que corresponde a un límite nada más. Segundo valor corresponde a los valores de el ángulo en X. Luego tenemos a los valores en ángulos en Y. Por último, los valores de ángulos en Z, pero eso no nos interesa, sino esto, el segundo y el tercer valor. ¿Qué sucede? Que le he puesto un límite máximo de 3 grados para minimizar el tiempo de reacción con el que debería funcionar el motor. En todo caso, cuando pase esos 3 grados, ya sean positivos o negativos, el motor empieza a funcionar como ahorita están escuchando. A ver, voy a hacerlo pasar. Y debería moverse ahí. Está. Ya sea en un ángulo o en otro. Estoy tratando de soltarlo. Eso es. Uy, inestable. Eso es. Ahí está, funcionó el otro motor apenas lo dejé caer. Y cuando llegue al punto estable, esto debería de detenerse. Bien, este es nuestro péndulo, el actual. Tiene los dos motores nuevos, los cuales tienen cada uno su propio encoder. Tienen bastantes cables, la verdad, puesto que cada encoder tiene su propia alimentación, tiene su propia tierra, tiene, tiene cada encoder dos señales, una señal A y una señal B. Entonces, estas dos señales no nos van a dar necesariamente la posición y la velocidad. Lo tenemos que hallar por código. Lo que nos va a dar el sensor va a ser unos y ceros. Cada vez que el motor dé cierta cantidad de giros, nos va a dar 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, etcétera. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a poder hallar la velocidad y la posición. Pero, ¿para qué queremos la velocidad y la posición? Cuando hagamos el control LQR, uno de los datos que necesitamos va a ser eso, la posición del, de la rueda inercial. Por otro lado, también vamos a necesitar la posición el ángulo de caída del propio péndulo. También vamos a necesitar la velocidad de la rueda, esta velocidad de esta rueda. Y también vamos a necesitar la corriente que ingresa o puede ser el voltaje, dependiendo de nuestra matriz. Son cuatro datos que necesitamos, puesto que nuestro sistema es un poco complejo, ¿no? Ahora, si queremos hacer el control PID, no va a ser tan necesario el encoder. Podemos controlarlo simplemente en función a la entrada, o sea, al PWM que le apliquemos al motor y al ángulo en el que se encuentra el péndulo. Pero, ¿qué es lo que sucede? De que para eso necesitamos primero recopilar datos, necesitamos plantear la planta, es decir, a partir de los datos y con una entrada a 5 voltios a los motores, determinar cuál es la respuesta a 5 voltios y con ello determinar una planta que esté relacionada con un controlador a través de el controlador PID, ¿no? O sea, valores de ganancia KP, KI y KD. Entonces nos dirigimos al código básico. Ya, el código básico para leer el motor encoder es este. Tenemos el encoder A y el encoder B que pertenecen al motor 1, digamos, y el encoder C y el encoder D que pertenecen al motor 5. Los leemos simplemente como entradas esos pines
Estos pines de salida simplemente son para alimentar a los encoders. Y luego leemos lo que manda esa señal. Los multiplicamos por una ganancia para visualizarlos de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, para uno de los motores, en este caso, lee los valores correspondientes a los unos y ceros que manda el encoder, a las dos señales, señal A y señal B. Mientras que el otro encoder, que le hemos puesto con una ganancia de 10 para visualizarlo mejor, se puede observar que toma datos a medida que voy girando la rueda. Eso es lo que queremos lograr para luego realizar el control LQR. Y como ya tenemos la planta ya hecha, entonces simplemente ya procedemos a controlarlo, ¿no? Nos falta obtener los valores KI, KD y KP, si es que son necesarios todos, porque puede ser de que simplemente hagamos este control PD y no sea necesario el KI. Y eso va a depender bastante, ¿no? del funcionamiento de la planta. Ya veremos eso en la próxima semana, ya deberíamos estar haciendo eso.